Buenas noches con todos los presentes. El día de hoy nos han escogido para hablarles a nosotros como grupo del contrato de suministro, para lo cual empezaré haciendo una pequeña introducción para posteriormente dar conceptos y definiciones lo que es el contrato de suministro. Bueno, como antecedentes se podría decir que tiene su origen en el derecho antiguo, cuando surge la necesidad de proveer víveres, vestidos o armamentos a los ejércitos de pueblos en conflicto. Como consecuencia, en Grecia se practicó un sistema por el cual el Estado adjudicaba a ciertas personas la ejecución de obras públicas o la adquisición de suministros, y una vez realizadas las obras o recibidas las mercancías, era verificada por comisiones del Estado. Por otra parte, también se sabe que en Roma, en sus primeros años, no existió este contrato, pero su afán expansionista y conquistador hizo que sus ejércitos en el extranjero sean aprovisionados de soluciones a sus necesidades por medios de contratos que el pretor celebraba, donde la licitación fue condición esencial para la ejecución de obras públicas y el censor era encargado de hacer la adjudicación de tales suministros. Y así, por consiguiente, nace, es decir, este contrato de suministro nace mediante la necesidad de las empresas de aprovisionarse de insumos e incluso proporcionar a otras, ya sea para comercialización o consumo directo. Y así, en consecuencia, se considera que un adecuado suministro colabora con la racionalidad de los procesos en términos de recursos, tiempo y trabajo. Esto a diferencia de un contrato simple de compraventa, el cual, como ya sabemos todos, de ejecución instantánea. Por otra parte, el de suministro genera obligaciones a largo plazo, debido a ellos que se garantiza una atención estable a las necesidades del suministrado. A continuación, mi compañera va a dar la definición del contrato de suministro. Gracias. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Gaby Arazo y les voy a hablar sobre la definición del contrato de suministro. El contrato de suministro es un tipo de acuerdo a través del cual una parte denominada comúnmente proveedor se obliga con otra parte a la prestación de determinados bienes y servicios, las cuales se enfocan en satisfacer las necesidades del otro. En base a un periodo específico y continuo, el cual puede ser de distinta duración. Estos pueden incluir una sola o distintas actividades. De esta manera, en el contrato de suministro se debe cumplir con la entrega de los elementos mencionados en un tiempo determinado, por lo cual se cumple con cierto grado de obligatoriedad y se realiza de manera independiente, en un modo de intercambio que permite establecer una serie de pautas en base a las demandas del cliente y las condiciones del proveedor para la entrega de mercancías. Estos elementos pueden ser los acuerdos entre las dos partes, la satisfacción de las necesidades y los bienes y servicios. A cambio se recibe un pago específico acordado antes de la celebración del contrato. Es importante mantener este tipo de acciones ya que se asegura la provisión de productos a tiempo garantizado su stock y evitando el desabastecimiento. Este tipo de acuerdos se mantiene durante largos periodos y su renovación puede ser continua. Además, se genera un compromiso de las dos partes que termina beneficiando tanto al comprador como al vendedor, así como da una seguridad y protección respecto a una posible escasez. En esta figura aparece en el artículo 397 del Código de Comercio ecuatoriano, donde se establece: el suministro es el contrato por el cual una parte se obliga a cambio de una contraprestación a cumplir en favor de otra, en forma independiente, prestaciones periódicas o continuas de bienes o servicios. Entonces se puede ratificar que en nuestro país se fomenta la responsabilidad y protección de los intereses, tanto del que vende como el que compra en este tipo de contratos. Muchas gracias.
Bien, mi nombre es Joana Castro y voy a hablar acerca de las características del contrato de suministro. Algunas de las características de los contratos las encontraremos en el Código Civil, en el libro cuarto, a partir del artículo 1455. Sin embargo, estas están descritas de manera general para todos los contratos. El legislador no establece una definición precisa sobre dichas características. Sin embargo, tomaré alguna parte de los artículos ya establecidos como sustento del. Bien, las características del contrato de suministro son 5. Primero, es bilateral. Esta es una de las características principales de dicho contrato, ya que debe existir una persona encargada de suministrar los bienes o servicios y otra que se beneficie de ellos. En este sentido, será el suministrante quien tendrá la obligación de entregar los bienes y servicios, y en tanto el beneficiario tendrá la obligación de pagar, ya sea en bienes, servicios o dinero. El Código Civil establece que un contrato es bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente, o sea, cada parte tiene obligaciones. Otra de las características es que es nominado. Se considera nominado ya que este se encuentra regulado en la normativa que en el caso ecuatoriano es el Código de Comercio. Es decir, este contrato cumple con las condiciones reglamentarias de la ley. Por ello, en ausencia de acuerdo entre las partes, existen normas dispositivas a las que las partes pueden acudir. Es consensual. Este hace referencia a que el contrato se perfecciona con la voluntad de las partes contratantes y este comienza a tener efecto a partir del consentimiento de los que intervienen en dicho contrato, siendo necesario que las partes se hayan puesto de acuerdo en los elementos esenciales del mismo. A diferencia del contrato solemne, este solo requiere de la voluntad de las partes contratantes expresadas en un documento para que éste sea válido. En fin, la función del contrato es originar efectos jurídicos. Dependiendo el caso puede ser inmediato o de tracto sucesivo. Es inmediato porque estos contratos son de ejecución instantánea, que originan una obligación de un tracto único, los que son susceptibles de cumplimiento total e inmediato de cada una de las obligaciones. Este se cumple en el momento en que se celebra el contrato, es decir, su cumplimiento se lleva a cabo en un solo acto. Es de tracto sucesivo. Es aquel en el que el cumplimiento de las prestaciones se realiza en un periodo determinado y que por el deseo de las partes se puede extender para satisfacer sus necesidades primordiales, y estos términos pueden ser: ejecución continuada. Es una ejecución única, pero sin interrupción. Ejecución periódica. Varias prestaciones que se ejecutan en fechas establecidas. Ejecución interminente. Se da cuando lo solicita la otra parte. Es de absoluta necesidad que el tiempo transcurra para que la prestación se pueda cumplir. Y finalmente tenemos la característica de oneroso. Por naturaleza, los contratos comerciales son onerosos. En el caso de que los dos contratantes reporten una utilidad, se considera oneroso, ya que cada provisión de bienes y servicios debe ser pagado. En relación a esta característica, el Código Civil menciona que es oneroso cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio de otro. Gracias.
lo siguiente. No se escucha nada, creo que tu internet está fallando de la compañera que está interviniendo en esta lámina. No sé si puedes mejorar tu internet o bueno, no sé si continuamos con la exposición. Continuemos de que la compañera del final, por favor. Ok. Dentro del contrato de suministro también se presenta lo que es el pacto de preferencia. Este consiste en que una parte se obliga frente a otra a preferirla para celebrar un contrato igual en el futuro. Esto es una vez de que el contrato del suministro haya llegado a su fin, pues entonces se preferirá contratar con la misma persona o con la persona beneficiaria del pacto. También se dice que quien otorga la preferencia no se obliga a celebrar un nuevo contrato, sino que en el evento de querer contratar o de contratar, se obliga a preferir al beneficiario del pacto. En ese sentido, se dice que se trata de una oferta personalizada. También el beneficiado con la cláusula es quien decide si hace uso o no de la preferencia. En caso de no hacer uso de la preferencia o del pacto, el obligado queda libre y en ese sentido puede contratar con la persona que él decida. También puede pactarse tanto a favor de quien cumple las prestaciones o presta los bienes o servicios, así como también a favor de quien se beneficia con estas prestaciones. Continuando, tenemos lo que es el carácter obligatorio del contrato de suministro. Efectivamente, pues una vez que se ha pactado, las partes han llegado a firmar el contrato, se obligan a cumplirlo en el tiempo y la forma que se determine en este contrato. Caso contrario, pues se seguirán las acciones pertinentes que determine la ley. Eso es por mi parte. En cuanto a lo que son los términos, en este caso son todos aquellos arreglos o acuerdos que llegan a tener entre los dos comerciantes, que sería el vendedor y el comprador. Dado así que en este caso el consumidor necesita de nuevo algún tipo de productos, vaya directo al primer comerciante con el cual ya se hizo el pacto. Es decir, que los términos de dicho contrato se basan en que deberá acudir preferentemente donde su primer comerciante, valga la redundancia. El pacto de preferencia por beneficio. Bueno, en sí se refiere a lo que es el acuerdo en el cual el propietario del bien decide evitar la venta al público de dicho bien. Esto se debe a que se pacta la venta a una persona en específico, de tal manera que al momento de ejecutarse dicha venta sea solo para dicho comprador. El beneficio llega a aparecer con el poder recomprar la cosa antes vendida. Es así que en el caso de que el vendedor desea volver a adquirir su bien, tenga dicho derecho que lo respalde para poder hacer esto, siempre y cuando se estipule que al adquirir de nuevo su bien antes dado en compra y venta estén en las mismas condiciones o en condiciones similares
a las que se le entregó en un principio. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Salomé López. Yo les hablaré sobre el incumplimiento del contrato de suministro. En cuanto al incumplimiento de una o varias prestaciones, siendo el de suministro un contrato de duración, no opera la resolución del mismo, más bien la terminación, debido a que el incumplimiento que actúa no afecta las prestaciones que hayan sido ejecutadas. En el Código de Comercio, en el artículo 405, estipula que el cumplimiento de una de las partes relativo a alguna de las prestaciones conferirá derecho a la otra parte para ejercer los efectos de la condición resolutoria tácita establecida en el Código Civil. Es decir, que cuando se ejerza el derecho a solicitar la resolución del contrato, este se entenderá que ha dejado vigente los actos o relaciones previamente celebradas, concediendo así el derecho a reclamar aquello que estuviese pendiente. El incumplimiento también es calificado y surte efecto cuando haya ocasionado perjuicio grave o tal vez tenga aquella importancia capaz de generar una inseguridad razonable sobre el incumplimiento de la otra parte en las futuras prestaciones. Si el cumplimiento fuera esencial, el suministrado tendrá derecho a la resolución del contrato. Como en otros casos, solo procederá a exigir el cumplimiento o reducir el precio en cualquiera de estos supuestos. También podrá exigir la indemnización de los daños y perjuicios que procediera conforme a la legislación civil y mercantil. Esta redacción obedece a la idea de que todo aquello que pueda repararse o cambiarse y solo cuando éste no sea posible extinguirse el contrato mediante su resolución. En definitiva, se pretende reparar el perjuicio causado conservando el contrato como parte integrante y necesaria de la actividad, ya que se desarrolla el cumplimiento esencial del contrato que no se encuentra definido en el acuerdo comercial multipartes. Al referirnos a este acuerdo, podemos entender que este acuerdo se inició en el año 2007 como una negociación entre la Unión Europea y los países andinos, ya que es un tratado que entra en vigencia para el comercio bilateral el 1 de enero del 2017, fecha que a partir de los cuales los exportadores ecuatorianos accedieron a las preferencias arancelarias mejoradas, ya que han sido profundizadas y concedidas por parte de la Unión Europea. Es así que el incumplimiento es un término utilizado en textos internacionales y también en nuestra jurisprudencia se ha hecho eso un eco e importancia para determinar cuándo procede la resolución por incumplimiento, al igual que la calificación esencial y con ello la posibilidad de resolver el contrato, ya que se deriva del perjuicio que se produzca para la otra parte y más no a la magnitud del incumplimiento en sí mismo. Muchas gracias. Buenas noches. El contrato de suministro. Terminación del contrato de suministro. El contrato de suministro, como cualquier otro contrato, se termina en el momento en el que expira el plazo acordado. Según Gargollo, ambas partes son titulares del derecho potestativo para determinar unilateralmente el contrato, sin asentimiento de otra, aunque ello implique otorgar un aviso previo legal o convencional, o que éste a su vez sea congruo, razonable y suficiente, y que le permita a la otra persona contratante realizar las gestiones pertinentes en orden a procurar nuevos clientes o proveedores. Ahora bien, el artículo 406 del Código de Comercio expresamente establece: si no se hubiera estipulado la duración del suministro, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato, dando al otro previo aviso en el término pactado o en su defecto con una anticipación acorde con la naturaleza del suministro. Es decir, si no se acordó un plazo o término o de duración de este contrato, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato en cualquier momento, pero siempre debe existir un previo aviso para la otra parte.
Este aviso debe ser notificado dentro de un término razonable según la costumbre o de acuerdo a la naturaleza de los bienes o servicios suministrados. Este aspecto es importante porque el suministro no puede ser interrumpido intempestivamente, porque si fuera el caso se puede causar perjuicios muy graves al cliente y este debe tener el tiempo suficiente para poder cambiar de proveedor para no verse afectado o afectada la operación de su negocio. Y ese tiempo depende del tipo de suministro que se haya presentado, que se haya contratado, pues habrá algunos que no se reemplazan en ciertos días y hay otros que sí tardan meses o incluso años. Muchas gracias. Buenas noches, una disculpa por lo anterior. Mi parte es el precio o remuneración del contrato de suministro. Con respecto al precio o remuneración del contrato de suministro, podemos afirmar lo siguiente. Como es en la mayoría de contratos, el precio se fija en común acuerdo entre ambas partes, así como se fija también la forma en que se pueda modificar precios, como de que ya está acordado. Contrato, si se cobra el bien servicio. De igual manera es importante tener claro que son las fechas de para que no exista ningún inconveniente y involucre el el eh, eh, servicios administrados. El bien puede ser peso, unidad y la cantidad en el suministro, pudiendo ser liquidación en que de modo con suelen utilizar la medición, poner, conocer la en aplicación siempre